Pues el motivo de la rueda de prensa, sobre todo, era dar cuenta de lo que hicimos como agrupación de lectores en el último debate, el último debate del Estado de la Nación. Obviamente podemos deducir que es la primera vez que Teruel Existe estaba en un debate sobre el Estado de la Nación. Planteamos la discrepancia con las ayudas que se habían tomado o que se anunciaron en ese debate, porque entendíamos que estaban hechas desde un punto de vista absolutamente urbanocentrista, no se había tenido en cuenta por los territorios que nosotros venimos defendiendo, el mecanismo de garantía rural o rural proofing que había aprobado hacer el Congreso, y denunciamos que la mayoría de esas ayudas vinculadas a bonificaciones en el transporte al 100% pues no iban a llegar a los ámbitos pues eso, de la España vaciada, porque precisamente estos ámbitos no tienen cercanías, y de los trenes de media distancia que tienen, paradójicamente, lo que se está haciendo es suprimir ese servicio de ferroviario y también los servicios por autobuses, con lo cual las bonificaciones no iban a llegar en modo alguno o en la proporción deseada. Incluso en el propio debate planteamos que en sustitución de esos bonos al 100% que se daban a otras comunidades, se estudiase la creación de un bono energético que compensase a los habitantes de los territorios de la España vaciada, Teruel, Aragón y otros muchos, los compensase precisamente de tener que hacer, de la no existencia de transporte público y de tener que hacer la mayoría de sus desplazamientos con coche particular, que era aquello que llegamos a comentar, que aquí prácticamente parece que haya que nacer con un coche debajo del brazo. Antes venían los hijos con un pan, ahora parece que tengan que venir con un coche, porque si no, no va a haber movilidad posible en el medio rural. Fruto luego de todo esto, al final del debate, los grupos parlamentarios tienen derecho a presentar unas propuestas de resolución. A cada grupo se le asigna un máximo de 15. Nosotros conseguimos que dentro del grupo mixto nos quedase un cupo de dos propuestas de resolución, y en esas propuestas intentamos reflejar lo que serían los dos problemas que entendíamos a día de hoy más acuciantes, o las dos iniciativas que podían tener más interés para la provincia, que dedujimos y creo que es así, que por un lado sería instar a la aplicación urgente de las medidas de apoyo al funcionamiento de las empresas, y por otro lado reactivar o potenciar o consolidar la petición de una conexión directa entre Madrid, Teruel, vía Zaragoza. Respecto a la primera, respecto a la proposición de aplicación ya con carácter desde el 1 de enero de 2022 de las ayudas al funcionamiento de las empresas, se basaba básicamente, por un lado, la obligación más inmediata es que los propios presupuestos generales del Estado de 2022, a iniciativa nuestra, incluyeron una disposición adicional que venía a decir al Gobierno que aplicaría en sus cuantías máximas las ayudas que había autorizado o que había, que no había prohibido la Unión Europea como ayudas de Estado. Ese principio a nosotros nos interesaba que apareciese respaldado mayoritariamente por la Cámara, como así finalmente sucedió, porque últimamente parece que se habían puesto en cuestión los apoyos de determinados partidos mayoritarios o no a estas ayudas. Entonces el objetivo principal fue sacar una propuesta que estuviese respaldada al menos por nosotros, obviamente, como proponentes, pero también por el Partido Popular y por el PSOE. Eso finalmente se consiguió porque en la tramitación tanto Partido Popular como PSOE presentaron unas enmiendas que aceptamos porque no afectaban al grueso de la reivindicación que se mantenía viva. Una de ellas era la del PSOE, la principal del PSOE venía a decir que no nos pusiésemos a hablar ahora de en qué cuantía serían las ayudas, sino que formalicésemos que las ayudas se aplicasen. Y la del PP precisamente venía a decir que la aspiración fuese en esa reclamación, pues que fuese a un tope máximo de esas ayudas. Con esas dos ayudas, la moción quedaba, la propuesta de resolución quedaba claro que toda la Cámara compartía esa voluntad de que se apliquen las ayudas a las zonas más despobladas. Las zonas más despobladas no es un criterio genérico, es un criterio que ya fijó la Unión Europea, y en concreto consisten en aquellas provincias NUC 3, según la normativa europea, que tienen una densidad de población inferior a 12,5 habitantes kilómetro cuadrado. Esas provincias en España solo son 3, que son Cuenca, Soria y Teruel, que serían las que se quedarían englobadas cuando hablamos de ayudas al funcionamiento de las empresas. La propia resolución europea también dice, y aquellas áreas colindantes que tengan esa densidad de menor de 12,5 habitantes kilómetro cuadrado. Lo decimos porque lo de las áreas colindantes no es una cuestión nuestra ni que se nos ocurra a nosotros, sino que lo dice la propia normativa europea, con lo cual
es difícil de pretender que no se aplique si se reclama, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, los primeros pasos que ha dado el gobierno español cuando presentó los mapas de ayudas de la Unión Europea, lo que figuran son las 3 provincias de Cuenca, Soria y Teruel como NUC 3, que es el carácter que lo engloba. Y poco más, nosotros nos congratulamos de que esa propuesta de resolución saliese apoyada masivamente. Creo recordar que solo hubo 2 votos en contra. No sabemos si por equivocación o porque además un voto era de una persona de Podemos y otro voto creo que era de Vox, o sea que, pero que no respondían a la posición mayoritaria de sus grupos. Y luego hubo abstenciones que correspondieron al grupo de Vox y a los grupos, digamos, que podríamos llamar de nacionalistas de izquierda, ¿no? Estuvieron Vox, estuvo Bildu, estuvo RC, estuvo PDeCAT, estuvo el BNG, y Compromís y Más País. Y todos los demás grupos, PP, PSOE, nosotros, el resto del grupo mixto, el PNV, todos los demás grupos apoyaron la proposición. Con lo cual, creemos que es un argumento de negociación potente poder ir al gobierno de España a decirle esto no solo es que lo autorizase ya hace un año la Unión Europea, ya fuera de todas posibles dudas de interpretación que pudo haber, están autorizadas hace un año, están recogidas en los presupuestos generales del Estado y ahora tienes que el Congreso de los Diputados, Cámara que representa la voluntad del pueblo español, te insta mayoritariamente a que las apliques, con lo cual poco argumento le queda si no se quieren aplicar, ¿no? Por eso creemos que es muy trascendente esa resolución. Luego, la otra propuesta de resolución la decidimos dedicar a la consolidación de la demanda del ferrocarril, de la conexión directa, porque no es la creación de ninguna infraestructura, sino la conexión directa entre Madrid y Teruel, vía Zaragoza, aprovechando la infraestructura existente, que también creemos que es asumible y que os comentará Manolo ahora con detalle. Vamos a ver, en estos momentos no hay excusa para que la comunicación ferroviaria directa entre Teruel y Madrid no se inicie antes de 4 meses de manera comercial. Y esto pues, se basa en primer lugar en que es una demanda que llevamos haciendo desde hace 121 años, más intensamente de los últimos 22 años desde la creación del Movimiento Ciudadano Teruel existe y sobre todo en los últimos 3 años desde que se instaló en el Congreso y en el Senado la agrupación de lectores. Esta justificación de la comunicación ferroviaria directa entre Teruel y Madrid viene recogida en el plan de actuación específico del año 2005, ya firmado, y prácticamente no se ha realizado prácticamente nada de lo que ya se firmó en su momento. Viene recogido en el documento de investidura de enero de 2020, y además de eso pues ha venido refrendado por la votación del Pleno del Congreso sobre el debate del Estado de la Nación. Quiero decir, si todo el mundo está de acuerdo, y además una cosa curiosa es que no hubo ningún voto en contra, fueron 319 a favor, ninguna en contra, 27 abstenciones, y las abstenciones fueron habituales cuando hay votaciones de este tipo de los grupos, digamos, nacionalistas. ¿Por qué con el Talgo 730? Ahora vamos a poner aquí, pues, ver un poco lo que es el Talgo 730, pues que lo tenemos ahí reflejado, no es un capricho. El Talgo 730 es en estos momentos el único tren de altas prestaciones que puede realizar este servicio. ¿Y por qué? Pues porque es un tren versátil, es un todoterreno, es un tren de altísimas prestaciones que permite circular tanto con motor diésel, tanto con catenaria eléctrica en 3.000 voltios y 25.000 voltios, y además se adapta a los anchos de vía, es decir, que es un tren absolutamente polivalente. Entonces, por eso es el único tren en este momento que existe en España, yo creo que en Europa, que pueda realizar este servicio, insisto, un tren de altas prestaciones. Segunda pregunta, ¿hay trenes suficientes para que alguno o al menos 2 de ellos puedan venir a Teruel a hacer el servicio tanto de Teruel a Madrid como de Madrid a Teruel el mismo día? Pues sí, rotundamente sí. En estos momentos hay 13 trenes Talgo 730 operativos. Estos trenes estaban funcionando casi exclusivamente en el servicio de altas prestaciones entre Madrid y Galicia. Conforme entró en diciembre
del 21 ya la alta velocidad a Galicia, fueron estos sustituidos y están siendo sustituidos progresivamente por los trenes específicos eléctricos de alta velocidad. Pero centrándonos en la realidad que tenemos ahora es que en estos momentos hay 5 trenes de ellos que están todavía prestando servicio a Galicia porque hay zonas que no están totalmente adaptadas a la alta velocidad. Recientemente, hace muy escasos días, pues hay uno de ellos entró ya en servicio comercial en Extremadura. Vamos a ver, nosotros ya en su momento que nos enteramos que el presidente de gobierno dijo que la alta velocidad iba a entrar en Galicia en diciembre, en octubre ya en el ministerio dijimos, pues el momento que entre la alta velocidad a Galicia, los trenes de Galicia, que son estos trenes mixtos, fantásticos, pues para Teruel. Dijeron, hombre, pues es razonable, lo vamos a estudiar y valorar. Nadie nunca dijo que no. Pero el primer tren que está operativo ya se va para Extremadura. Vamos a ver, yo entiendo que Extremadura está en una situación ferroviaria deficiente, que todos conocemos, pero si a alguien se le pregunta cuál es la situación peor del ferrocarril que existe en España, todo el mundo dice Extremadura, Extremadura, Extremadura. Todos creo que sabemos el porqué. Bien, uno para Extremadura. Hay otro que han puesto temporalmente de servicio a Gijón, cuando toda la línea está electrificada. Entonces no tiene demasiado sentido que utilices un tren mixto de estas características por una vía que está totalmente electrificada. Uno siempre está en reserva, es decir, que cuando hay un servicio ferroviario que se instaura, sea donde sea, siempre queda un tren operativo en reserva, por si acaso un tren de estos pues estropea, se utiliza este tren de reserva. Uno siempre está en mantenimiento, porque los trenes cada X kilómetros tienen que entrar a la factoría para ser revisados. Y luego hay otro tren que en Extremadura en estos momentos comercialmente hay uno que va y viene en el día, pero hay otro exactamente igual que lo tienen preparado ya totalmente renovado. Y ese tren está ahí, en principio no realiza servicio comercial, no sé si será por si acaso, ya sabéis que en Extremadura cualquier cosa que ocurre, desde el punto de vista mediático suena mucho. Entonces quedarían 5 trenes disponibles, 2 estarían en renovación, los están renovando de una manera continua, pero hay otros 3 que están ahí. Es decir, que trenes hay. La vía, pues existe, es decir, la vía tenemos entre Teruel y Zaragoza, prácticamente la mayoría está concebida ya para alta velocidad, salvo, ya conocéis, en los tramos entre Camenreal Ferreruela y Villarreal de Huelva Zaragoza, pero bueno, como este es un tren que se adapta a ancho ibérico y puede funcionar con diésel, pues no hay ningún problema en que se puede utilizar. Y una vez llegado a Zaragoza, a la entrada de Zaragoza hay intercambiador de ejes, de forma que a la estación de Delicias ya entraría en ancho internacional o ancho estándar y de allí a Madrid iría en alta velocidad. Es decir, que este tren, en el momento que llega a Zaragoza, de Zaragoza a Madrid ya puede ir a 250 por hora. En esta vía, cuando va en diésel, la velocidad máxima es 180 por hora, pero llegar a Zaragoza son 250 kilómetros por hora. De manera que hoy este tren, si empezara a funcionar, nos colocaría en 3 horas, 20 minutos, 25 minutos, podríamos estar de Teruel a Madrid. Ir por la mañana, volver por la tarde. Y con 2 trenes, pues saldrían simultáneamente, uno de Madrid, que saldría por la mañana, llegaría aquí en torno a las 10:15, 10:30, y se podría volver por la tarde en torno a las 7 de la tarde. Es decir, que Teruel estaríamos comunicados de manera fantástica ya con Madrid de una vez por todas. Es decir, vuelvo a repetir, no hay justificación posible para que en 4 meses este tren no esté funcionando y no lo veamos aquí en la estación. ¿Por qué 4 meses? Porque cuando un tren entra en funcionamiento en una línea ferroviaria, en primer lugar hay que formar a los maquinistas. Los maquinistas tienen que estar acreditados y cada maquinista tiene que estar acreditado para un tipo de tren diferente. Y esa acreditación lleva su tiempo, dependiendo si el maquinista tiene más de 5 años o menos de experiencia, y luego el tren también tiene que estar certificado, tipo de tren, para funcionar por esta vía. Por eso decimos lo de los 4 meses. Es decir, si se demoraran más de 4 meses, no hay ninguna justificación, salvo decisión política o de quien corresponda, de que esto no se pueda realizar. En el Ministerio, desde octubre del 21, que ya lanzamos que los primeros trenes que se liberaran de Galicia vinieran para Teruel, octubre del 21, en el MIDMA, ha habido 5 reuniones en el Ministerio tratando este tema. Luego han sido varias reuniones también con el secretario
General de Infraestructuras y también con el portavoz del PSOE en la Comisión de Infraestructuras del Congreso. Es decir, que este tema se lleva trabajando intensamente durante meses y meses y meses. Es decir, y la última votación del Congreso yo creo que ha sido la rotunda absoluta para instar al Gobierno en que de una vez por todas Teruel deje de ser la única sin comunicación ferroviaria directa con Madrid. Dado que hoy se procede a la firma del FITE, unos pequeños comentarios a este respecto, un poco simplificando lo que sería nuestra posición, que en cualquier caso podemos desarrollar, si lo queréis, en otro momento de forma más larga. Nosotros hay dos cuestiones. El FITE ha sido siempre una de nuestras preocupaciones y una de las cuestiones que hemos llevado también a la negociación de todos los presupuestos generales del Estado en los que hemos participado. Entonces, quiero recordar que ya en el presupuesto del 21 propusimos una ampliación del fondo FITE que pasase de los 60 a los 80 millones, que no la proponíamos por ninguna casualidad especial, porque sino simplemente por una actualización del IPC desde el momento en el que se generó el fondo de 60 millones. Sabéis que los 60 millones se producen en un acuerdo del 2006, anteriormente eran 30, en el 2006 se acuerda, imagino que dentro de las cuestiones que contemplaba el plan específico, duplicarlo a 60 millones. Pero si analizamos en el INE el incremento del IPC desde 2006 a 2022, hay un incremento porcentual, creo que es del 33,2%, que hace que ese fondo debería, simplemente para igualar el poder adquisitivo del momento en el que se crea, debería estar incrementado en 19,9 millones más. Es decir, estaríamos hablando de 79,9 millones a día de hoy, lo que en el 2006 eran 60 millones. Es decir, a día de hoy deberían ser 80 millones para que tuviésemos el mismo valor que teníamos en 2006 con 60 millones. Entonces, nosotros propusimos eso. Es una cuestión que también la vamos a llevar a la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2023. No solo vamos a pedir que se incremente a 80 millones por actualización del valor del 60, sino que se incremente hasta 100 millones, de forma que realmente se vea un compromiso del Estado con el desarrollo de la provincia, pero también de la DGA, y por eso instamos al Gobierno de Aragón a que aclare si el Gobierno de Aragón va a apoyar un incremento del FITE en la proporción que le corresponde, porque cuando lo intentamos negociar en el 21, la respuesta del Gobierno de Aragón que le preguntamos fue la callada. Sí, la callada fue la respuesta. Nosotros vamos a pedir que el FITE se incremente a 100 millones, pero que el Gobierno de Aragón también se comprometa a poner su parte. ¿Y qué pasa con la parte del Gobierno de Aragón? Que es otra cuestión de las que denunciamos. Cuando decimos que el gasto, que muchas veces el FITE se destina a gasto ordinario, no lo decimos por casualidad, sino porque tenemos comprobado que si cogemos el FITE de casi de cualquier año, sobre todo cada vez más y de los últimos, los gastos que se pueden calificar de ordinarios dentro del FITE superan la aportación que el Gobierno de Aragón hace al FITE. Es decir, si el Gobierno de Aragón aporta 30 millones, los gastos ordinarios son claramente más de 30 millones. Con lo cual quiere decir que para el Gobierno de Aragón el FITE no es una apuesta adicional a presupuesto, sino que nos está calificando como FITE gastos ordinarios que en otras provincias van en el presupuesto general, en otras provincias aragonesas van en el presupuesto general. Con lo cual se podría decir que el Gobierno de Aragón no está haciendo ningún esfuerzo adicional por mejorar las circunstancias de financiación de la provincia. Está incluyendo en el FITE gastos ordinarios que superan incluso la cuantía de los 30 millones que coloca. Eso también pedimos que se corrija. O sea, el FITE ha de ir destinado a proyectos estratégicos y no a gastos ordinarios, y eso tiene que ir vinculado a su vez con la transparencia en la gestión, en la que no quepa la más mínima sombra de duda de una utilización clientelar del fondo de inversiones, y que sea transparencia y con participación de agentes sociales, económicos, fuerzas políticas y sociales. Entonces, lo que pedimos es esos dos aspectos. Por un lado, que se incremente, que el Gobierno de Aragón se comprometa a aportar su incremento, y luego que no destine gastos ordinarios, porque si no, no estamos hablando de ningún fondo especial como se constituyó para suplir la falta de financiación y de solidaridad que sufrió Teruel al quedar fondo del objetivo 1 y fuera también de los fondos de compensación interterritorial. Estamos simplemente diciendo que se califica como FITE una asignación de gastos ordinarios que en Zaragoza o en Huesca se califican dentro de los presupuestos normales del Gobierno. Y esa creemos que ni era el objetivo del FITE ni es una actuación justa con la provincia de Teruel.